no podemos congregarnos, pero tenemos la posibilidad de utilizar algo tan importante como es la tecnología, que se usa para cosas buenas como para cosas malas. Todas las cosas que inventó el hombre no es porque el hombre es muy capo, sino es porque Dios se lo permitió que lo supiera. ¿Entienden? Y siempre que Dios le permitió al hombre que supiera algo, era para que lo supiera para bien. Pero muchas veces el hombre lo usó para mal. Pongamos el ejemplo que quieran, todas las cosas que Dios permitió al hombre que conozca, siempre lo hizo con el objetivo de que lo use para el bien, pero el hombre termina usándolo para el mal. La tecnología hoy nosotros la estamos utilizando bien, creo que la mayoría de las iglesias del mundo las está utilizando bien, porque es el medio que tenemos para comunicarnos. Por muchos años, cuando no se podía abrir la Biblia en distintos lugares, se hacían reuniones, por llamarlo así, clandestinas, escondidos, y se hacían igual porque si no, no se podían congregar. Había familias que tenían una hoja de la Biblia, y con esa hoja de la Biblia estudiaban. Y siempre me acuerdo algo que me contó mi abuela en su tiempo, que en Rusia no se permitía la Biblia, entonces había una familia de rusos que tenía una hojita. Y de repente alguien los denunció, porque estaban reunidos, alguien los denunció y vinieron la policía y justo la señora estaba haciendo pan casero, entonces lo que hizo fue meter la hoja de la Biblia dentro del pan casero. Entonces le buscaron por todos lados, no encontraron nada de la Biblia y se fueron. Pero miren hasta dónde llegaban las situaciones extremas acerca de lo que era poder y desear leer la Biblia. ¿Saben por qué nosotros a veces somos tan flojos para leerla? Es porque tenemos todas las comodidades. Si fuéramos cristianos perseguidos, desearíamos congregarnos, desearíamos leer la palabra, desearíamos cantar, desearíamos poder anunciar las virtudes del Señor. Pero como tenemos la libertad, siempre estamos conformes con nosotros mismos, y eso es un problema muy serio. Hoy vamos a hablar de una de las razones fundamentales por las cuales hay cristianos que no crecen. Vamos a empezar hablando al cristiano y vamos a terminar hablando a la persona que aún no tiene a Cristo. Y hoy vamos a hablar de algo que todo el mundo utiliza. Todos lo utilizamos para cualquier cosa, las tenemos siempre preparaditas, ¿sí? Cualquier problema que tengamos ya tenemos una preparada. El tema es las excusas. Hoy el tema van a ser las excusas. Otra de las características de la inmadurez que venimos analizando. Pero ¿por qué decimos de las excusas? Porque para todo tenemos excusas. Nunca vamos a ser capaces de reconocer de que cuando no andamos bien con el Señor es porque yo soy malo, porque no aprovecho bien el tiempo, o porque no estoy tomando las cosas con seriedad y con madurez como Dios manda. Siempre alguien tiene la culpa o siempre algo tiene la culpa. Y esto es desde tiempos inmemorables. Por ejemplo, vamos a ver al principio de la creación de Dios, cuando Dios creó al hombre, a la mujer, después ellos se quedan solos en el huerto y el Señor les dijo, miren, ustedes pueden comer de todo lo que ustedes quieran, pero de ese árbol que está ahí no lo toquen. Cuando ellos cometen el pecado, después se tienen que ver cara a cara con el Señor, con Dios. Y cuando le dice Dios al hombre, ¿qué has hecho? ¿Qué dijo el hombre? Yo no fui, fue la mujer que vos me diste. Sí, ahí nomás se excusó. La mujer también buscó excusa, dijo, yo tampoco, fue la serpiente. Y la serpiente no tenía quien echarle la culpa. ¿Sí? Pero porque era su tarea. Y en este día, en esta noche, vamos a analizar un poquito esto. Nosotros siempre tenemos una excusa a la hora de cumplir con las cosas del Señor, pero no solamente en la iglesia, sino con nosotros mismos. Porque el cristiano que no crece es porque no tiene tiempo para el crecimiento. Miren, nadie nos está obligando a que comamos y sin embargo siempre tenemos tiempo para comer. Nadie nos está obligando a que durmamos, pero sabemos que tenemos que dormir y nos acostamos, eso no lo quita nadie. Nadie nos va a quitar el momento donde nosotros tengamos que hacer algo para ganar dinero, pero siempre tenemos tiempo. Lo que pasa es que
en cuanto a las cosas del Señor, no son obligación. Tienen que ser como consecuencia de una vida que agrada al Señor. Entonces vamos a empezar ahora y vamos a ver distintos tipos de excusas, desde las excusas más pequeñas hasta las más grandes. Comenzamos. Bueno, ahora tengo un secretario que va a leer, así que me va a ayudar. Vamos a leer Éxodo 4:10 en primer lugar. Así que escuchamos. Esto es una de las excusas que el hombre le da a Dios normalmente. A ver. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Bueno, gracias. ¿Saben que esta excusa que pone Moisés es cuando Dios lo manda a que vaya a llevarle un mensaje a Faraón? Y esta excusa también pasa. Muchas veces hay hermanos que no se sienten capaces de hacer algo porque dicen que no son fáciles para hablar. No tienen facilidad de palabra. Pero eso no es una excusa. Ya les voy a explicar por qué. Una persona que no tenga facilidad de palabra es una persona que está muda o que es tartamudo, pero que no se le entiende nada. ¿Sí? Ni a un gangoso no se lo entiende. A las personas, a todos se nos entiende. Pero es una excusa que utilizamos. Muchas veces decir, no sé hablar, no me animo a hablar, no tengo la capacidad para hablar. Miren, el Señor a ninguno nos hizo tonto. Siempre a todos nos dio sabiduría y todos tenemos la posibilidad de poder explicar la palabra de Dios. Si quizás yo no tengo la capacidad de ser un enseñador de la palabra, pero no puedo decir o no puedo mostrarme con una excusa a la hora de predicar la palabra, de enseñar la palabra a otras personas, y si no, por lo menos empezar con mi familia. Es fundamental. Ayer don Patricio en la reunión nos decía que una de las cosas que están para morir es el culto familiar. Y entonces, cuando el papá o la mamá no cumplen con ese rol y los hijos crecen y van creciendo sin esa partecita que le toca al padre y a la madre. Porque algo que está pasando ahora en este tiempo, ¿qué es? Que los alivianaba el papá y a la mamá, era mandar los chicos a la escuelita, ¿cierto? Entonces los maestros se ocupan de los hijos, pero ese en primer lugar antes de la escuelita es el deber de los padres. Y a veces yo digo, no, yo no me animo porque no tengo palabras, no me animo porque no sé cómo explicarle. Eso no es una excusa, mis hermanos, ¿sí? Debemos nosotros romper con esas cosas y empezar a trabajar en nosotros para ver cómo podemos hacer para aprender, porque eso demanda tiempo, demanda instruirse. Yo debo ser el primer maestro que tiene mi hijo y mi hija, mi esposa, y tenemos que ser los primeros maestros que tienen nuestros hijos, enseñarles la palabra en la forma que Dios nos dé la posibilidad, pero siempre buscar perfeccionarme. Para eso hoy tenemos mucha literatura, tenemos bibliografía, tenemos libros que podemos comprar. Y a mí me asombraba siempre, miren mis hermanos, me asombraba y me daba tristeza, y también, porque no, por mi forma de ser me enojaba. Cuando venía el coche bíblico, yo les mandaba mensaje a muchos hermanos, a todos. Miren hermanos, viene el coche bíblico, va a venir, vengan a comprar material bíblico, material para los chicos, para los jóvenes. 3 venían, 3 o 4. ¿Sí? Pero vamos a cada casa y vamos a ver que los padres se gastan una fortuna comprándoles el mejor celular, comprándoles la tablet, la Play, la última que salió, o buscar siempre darle lo último en tecnología o en cosas así. Pero no se preocupan en comprarle bibliografía. Es importante por eso de que yo trabaje en esto, comprar para mí algo que me ayude a crecer y compartirlo también con la familia. Bueno, otro versículo es Jeremías 1, 6 y 7. A ver, por favor, escuchamos. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás lo que te mande. Bueno, es importante que entendamos nosotros que aquí Jeremías estaba poniendo la excusa de decir soy niño, no voy a ser capaz, no me creo capaz, y el Señor le dice, vos sos capaz, yo te voy a mandar porque sos capaz. Y a veces hay hermanos que son capaces, pero lo que tienen es flojera. Y voy a explicar por qué. Cuando uno va a la historia de Jonás, y no me quiero meter en el tema de estudiar los Jonás porque también es largo,
Pero fíjense que cuando uno va a Jonás, entiende que Dios lo manda a Jonás porque él sabía que podía, pero Jonás no quería. Entonces, ¿su excusa cuál era? No tenía ganas. Y a veces nosotros no somos capaces de decir, la verdad que no tengo ganas de ir, por eso no. ¿Y qué empezamos a pensar? De que no, yo no soy capaz. Miren, hermanos, esta primera excusa es como decir incompetencia personal. La primera excusa que vemos aquí. No, yo no me siento con la capacidad. No me siento con la capacidad de hacerlo. Hermanos, si alguien tiene falta de sabiduría, demándela al Señor. Y no hay nada que se pueda hacer sin práctica. ¿Sí? Ustedes podrán haber apreciado como yo anoche la reunión de don Patricio y ver cómo no usa prácticamente la Biblia, aunque la usa de base, él tiene todos los textos en su cabeza. ¿Y saben por qué es eso? Porque es práctica. Nada más que porque es práctica. No crean que se comió un libro. No, es práctica. Cuando uno utiliza la palabra de Dios y está lleno de la palabra de Dios, Lucas 6:45, ¿qué dice? Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, lo que yo tengo dentro es lo que voy a sacar. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que entender. A veces esto es una excusa que usamos muchos y ojalá que nos sirva para poder entender que no es válida, hermanos. Tenemos que luchar contra nosotros, contra nuestra incompetencia, porque es una excusa. Quizás no tengo la capacidad para ser un maestro bíblico y pararme en la plataforma, pero no me limita a yo poder hablar con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo o con mis compañeros de escuela y hablarles de Cristo. Vamos a ver la segunda excusa. Jueces, vamos a ver una historia muy conocida para nosotros, capítulo 6, y en el versículo 15, para no leerla toda, encontramos la excusa que da uno que el Señor busca para que para que haga un trabajo. Así como lo buscó a Jonás, que Jonás no tenía gana, lo buscó a Moisés, lo buscó también a Jeremías. Todos tenían excusas. Este también, este se llamaba Gedeón. ¿Qué dice? A ver. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Bueno, acá, ¿cuál es la excusa que pone Gedeón delante de Dios? Que su posición social no es buena. ¿Sí? Entonces encontramos primero la incompetencia personal o la incapacidad personal. Y después ahora encontramos la posición social. A veces decimos, no, yo no tengo los medios, no tengo dinero, no tengo auto, no tengo los bienes necesarios para poder trabajar. Si yo tuviera, nunca me olvido de esto, y lo voy a dar con nombre porque algunos lo conocieron. Cuando se bautizó Aquiles Soto, me acuerdo que él me decía, enséñame la Biblia, y nosotros nos juntábamos a leer. Me decía, vamos a mi casa y predicarle a mis padres, y iba a su casa, le predicaba a sus padres, le predicaba al hermano. Y entonces él estaba tan lleno de quería tanto hacer cosas, que decía, ¿cómo el Señor no me da un Citroën que me dé, para salir a predicar la palabra y para salir a ver a los hermanos? Al tiempo entró en una empresa petrolera y no lo vi más. Al poco tiempo lo vi que volvió a la iglesia un día domingo a la cena, llegó con una alegría de verlo, con una Hilux, ¿sí? Una Hilux antigua. Y entonces me dice, bueno, hablando, y le digo, ¿cómo anda la vida espiritual? Y me dice, ay, no tengo tiempo, me dice. Le digo, pero ¿te acordás cuando vos decías, Señor, dame aunque sea un Citroën para poder hacer? Y bueno, pero ahora Dios me tiene que entender que es un tiempo que tengo para ganar plata. Se olvidó. Ese deseo de enamoramiento que tenía en un momento de decir, aunque sea tener algo para salir a predicar. No hace falta dinero para predicar el Evangelio ni para vivir como cristiano. No hace falta tener riqueza para cumplir la voluntad de Dios. No hace falta tener todos los bienes materiales para poder hacer la voluntad de Dios. Y esto lo digo muy importante. La mayoría de los siervos de Dios y los siervos de Cristo, tanto en la Antigüedad como en el Nuevo Testamento, nunca fueron ricos. ¿Sí? Hubo casos excepcionales, pero nunca fueron ricos. Muy bien, entonces aquí lo que encontramos es la posición social. Ay, no tengo los medios, soy de una familia pobre
y no nos va a alcanzar para hacer. Miren, cuando uno tiene el deseo de hacer, saca y el Señor provee y uno puede hacer y trabajar con los niños. Nuestra iglesia es una iglesia poco pudiente, pero hemos trabajado muchísimos años con muchos chicos, ayudándoles, dándoles la merienda, dándoles el sándwich en la cena, pero hacíamos reunión de jóvenes y reunión de adolescentes, ¿no? Entonces, y niños. Entonces es importante, hermanos, lo poco que tenés te da el amparo para servir al Señor. No esperemos ser ricos para servir al Señor. ¿Ah? Es una excusa poner por delante, decir no tengo los bienes necesarios para hacerlo. Bueno, vamos a ver una tercera excusa. Proverbios 22:13, que en esta creo que todos nos vamos a ver identificados lógicamente, porque, bueno, a veces queriendo sin querer nos pasa. ¿Sí? Proverbios 22:13, ¿qué dice? Dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. Claro, ven, es como ahí lo que está haciendo el sabio Salomón, es diciendo, el que no quiere hacer nada siempre va a tener una excusa buena. Por ejemplo, afuera anda un león, no voy a salir. ¿Cierto? Es decir, no, yo no salgo porque seguramente me puede pasar algo. Miren, hermanos, el Señor está buscando obreros. Creo que Mariano me lo contaba esto y decía que su tío le había dicho que está buscando obreros ya, ahora. Es importante esto, hermanos. Algunos creen de que, no, cuando sea más grande voy a servir al Señor. Cuando tenga más tiempo, cuando sea más grande, cuando ya sea grande y no tenga tantos problemas, tantos compromisos. Miren, hermanos, a veces hay pereza en el corazón del cristiano. Y esa pereza se disimula con excusas. ¿Sí? No, no puedo ir porque tengo problemas, no puedo ir porque no tengo dinero, no puedo ir porque yo no sé hablar ni sé escribir, me cuesta mucho. Miren, hermanos, conocí a don Julio Zenón Pereira. Este hermano no sabía leer y aprendió a leer leyendo la Biblia. Y después él se dedicaba a la visitación y a predicar el Evangelio. Hay un micrófono abierto por allí. Y él se dedicaba a la predicación del Evangelio, a la folletería, ¿sí? Y a todas las demás cosas importantes que él hacía, visitando, traía niños de la escuelita, a la escuelita bíblica, y él era una persona que no tenía estudios. Yo recuerdo que cuando me bauticé a los 16 años, ya me metí en el servicio de la escuelita. ¿Y con quién me mandaron? Con don Julio. Y me mandaban a Barrio Hoyson, que después seguramente si los de la villa lo escuchan, se van a acordar, el Adrián se acuerda de Barrio Hoyson, eran todas casas de chapas, pero de latas armadas. Un barrio donde era una villa, una gente muy, pero muy limitada económicamente, pero no solamente eso, sino de ser malas personas, no en su mayoría. Y sin embargo él se metía y todo el mundo lo respetaba. Y él entraba y buscaba niños para la escuelita, predicaba, entregaba folletos. Miren, hermanos, a veces la excusa más grande no es no tener fuerzas, no es no tener dinero, no es no tener capacidad, es la pereza. Y a veces, hermanos, la iglesia necesita, no la iglesia de Emilio Civit, la iglesia en todo, la iglesia general, necesita de hombres y de mujeres que se dediquen a enseñar la palabra, a predicar el evangelio, pero a vivirlo. Y a veces no tenemos ganas de ir a ver. Hay una hermana aquí en la iglesia, hay una hermana de la iglesia que fui a visitarla ahora estos días pasados y después le he llamado varias veces. Y ella me dijo, Julio, has sido el único que has venido a verme. Y esto lo digo no para tirarme un laurel a mí, sino para que veamos, hermanos, a veces, si yo no tengo la capacidad de hacer muchas cosas, ¿cómo no voy a tener tiempo de ir a tomar un mate con una hermana? ¿Sí? O con un hermano. Entonces, siempre es importante mi servicio, en lo que pueda hacer. Hoy día entré a la iglesia, o ayer entré a la iglesia, a nuestro salón, y da gusto entrar cuando está limpio. Las hermanas fueron a limpiarlo hace un tiempo atrás. Y qué importante, ninguna de las que fue, yo cuando en la puerta me paré y le dije, bueno, denme a ver el sueldo, cuánto ganan. O denme el título, qué estudios tienen. No, el servicio para el Señor, lo que se hace falta es actitud. Y actitud viene de acto y acto viene de acción. Así que es importante
que nosotros rompamos esta excusa de que a veces decimos, no, no puedo, ¿por qué? No, yo a veces no voy porque no tengo ganas, como Jonás. Esa pereza también es una excusa. Bueno, no nos vamos a demorar mucho en esto. Vamos a ir a Mateo 25, San Mateo 25, 44 y 45. Vamos a encontrar otra excusa allí. Una excusa normal. Miren, hermanos, antes de leerla, yo les quiero decir que esta excusa, esta mañana en la Santa Cena, los hermanos que estuvimos hablando un poco de lo que dice el salmista en el Salmo 40, ¿no? Dice, pacientemente esperé a Jehová, Él se inclinó y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo cenagoso. Hermanos, hay hermanos que están pasando necesidades, problemas, dificultades, y a veces nosotros creemos que se las arreglen solos. Si Dios puso en tu cabeza el pensar en un hermano es porque ese hermano está necesitando de vos. Y él está necesitando porque Dios necesita, dice, me hizo sacar. En una de esas vos sos el medio por el cual vas a sacar a ese hermano del pozo. Veamos lo que dijo el Señor Jesucristo. Miren, se lo dijo en la cara a los fariseos. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Muy bien. Esto es importante, hermanos. Ser sensibles a la voz de Dios. Fíjense que el Señor les está diciendo, ustedes nunca me dieron nada, nunca me ayudaron, nunca me dieron comida ni calzado, me vieron con sed, me vieron con hambre y no me ayudaron. Y ellos le dijeron, ¿cuándo? Nunca te hemos visto así. Pero el Señor le dice, por cuanto no lo hiciste con uno de mis pequeños, tampoco conmigo lo hiciste. Y hermanos, Dios, esto es importante para nosotros entenderlo, de que nos está llamando a la acción. Y a veces la excusa más normal que decimos es, no me di cuenta que el hermano necesitaba algo, o que la iglesia necesitaba algo, o que un compañero de trabajo necesitaba algo. Miren, la palabra de Dios en la excusa anterior estuvimos hablando, la mezquindad, ser mezquino, ser egoísta, no es un atributo ni es una virtud de Dios. Dios no es así. Entonces, lo que nos lleva a pensar en esto es que nosotros podríamos ganar más con una buena acción que con muchas palabras. Y es importante entenderlo. Si el Señor, siempre lo hablamos con los hermanos más cercanos a mí, siempre lo hablamos a esto. Si el Señor te ha puesto 2 o 3 veces en la cabeza un hermano, es porque algo debe estar necesitando. Y el Señor te está llamando a la acción, y el Señor te está llamando a vos y a mí a que lo vayamos a ver. Quizás no es dinero lo que necesita, porque ahí nomás asociamos con dinero. Quizás no es dinero lo que necesita. Quizás ese hermano está necesitando comprensión, que alguien lo escuche, o está necesitando algo espiritual. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros podamos entender que aquí no debería estar esta excusa. No me di cuenta, nadie me dijo nada. Me acuerdo, hace mucho tiempo atrás, hace mucho ya, estábamos hablando de las necesidades que tenía la obra en cuanto a traslado de niños. Y entonces, yo me acuerdo que los días sábados trabajaba de 7 a 3 corrido para poder salir corriendo. Venía, dejaba en mi casa, me bañaba y me iba corriendo a buscar el colectivo de Don Luna. No sé si se acuerda, Mariano seguro se acuerda de Don Luna, que vivía ahí cerca de la casa de Lorenzo. Y él, ese viejito, me esperaba y salíamos a buscar la vuelta a los chicos, que ahí era cuando traía al Agustín, a la Marianela, que eran chiquitos, la Antonella y toda la cantidad de los Zuritas, todos los que estaban por allá. Y es importante, hermano, porque en ese tiempo hacíamos y se podía hacer lo que fuera, ¿no? Y una vez se rompió el colectivo y el hombre no pudo salir a buscar a los chicos. Entonces, yo me amargué porque los poquitos hermanos que estaban allí salieron y buscaron la mitad de todos. Al otro día en la cena del Señor, hablando con un hermano, nos escuchó hablar de que no habíamos podido trasladar los niños. Entonces me dice, ¿cómo no me dijeron si yo tengo el auto en mi casa? Si ustedes me hubieran dicho, yo no tengo problema.
Pero no se trata de que te vayan a decir a tu casa, hermano, o a mi casa las necesidades que tiene la congregación o que tiene la obra en general. Es importante que yo esté dispuesto antes de eso. Siempre nosotros cuando antes hablábamos de la escuelita decíamos, tenemos el plan A y el plan B. Plan A, este es el traslado. Plan B, ¿quién se prende? Bueno, si llega a pasar que a la Adrián no le funciona el auto, bueno, Mariano sale corriendo. Entonces sabíamos cómo hacer, pero para eso es importante contar con los hermanos. Y el Señor necesita de tu mano y de la mía para toda clase de servicio dentro y fuera de la obra del Señor. ¿Sí? Ir a visitar a alguien, ir a ver, saber que tiene lo necesario, conocer, visitar, ayudar, ¿sí? Preocuparnos. Eso no merece la excusa de saber, como alguien dice, oh, nadie me lo dijo, no lo sabía, ¿sí? O alguien hace un tiempo atrás, mucho tiempo también una vez, fui a buscar una familia para llevarla a la iglesia. La estaba invitando, la llevaba y la traía. Y cuando veníamos, mi auto, es muy raro porque mi auto siempre anda bien. Entonces, me acuerdo que ese día mi auto no quiso responder y no pude llevar a la familia. Entonces me acerco a un hermano y le digo, che, fulano, vos no me podrías hacer la gauchada de llevar a esta familia hasta su casa porque mi auto no quiso arrancar. Y me miró y me dijo, delante de la gente, me dijo, bueno, dale, vamos. Entonces me cayó tan mal a mí y le cayó muy mal a la gente que yo había invitado. Me dijo, la próxima vez, si vos no me podés llevar y traer, no me vengas a buscar, no me mandes a nadie. Y saben, a veces ese hermano me dice, no, llevar gente y traer gente es mal acostumbrar a la gente. Miren, hermanos, uno cuando presta un servicio se lo presta al Señor, no a la gente. Si la gente lo usó bien o lo usó mal, es problema de él, se la va a ver con Dios. Pero es importante que nosotros no tengamos esta excusa. Vemos una necesidad, vemos la posibilidad de ayudar, tenemos que hacerlo. Y después el Señor nos va a pagar con creces a nosotros, como dice la Escritura, que nosotros estamos sirviendo al Señor. Y dice, y el Señor, trabajar en la obra del Señor no es en vano, porque de Él vamos a recibir la recompensa. Entonces esta excusa, a veces no me di cuenta, nadie me dijo, es mentira. Es importante que si a mí me interesa servir al Señor, ser útil en la obra del Señor y ser útil como cristiano, siempre voy a encontrar un lugarcito como servir al Señor en lo que pueda, ¿no? Muy bien, vamos a ver una de las últimas ya, San Lucas, capítulo 14, vamos a leer desde el 18 al 20, vamos a encontrar, acá hay varias excusas mezcladitas, ¿no es cierto?, pero que son bíblicas, son ejemplos de la Biblia, y que también nos pueden, no sé si es la expresión pegar en el ojo, pero nos pueden tocar de cerca. A ver qué dice. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Bueno, acá le vamos a poner un nombre porque son varias excusas que se dan, pero son los negocios de la vida, ¿sí? Todos son negocios, comprar cosas, comprar terrenos, comprar animales, comprar propiedades, casarse. Por allí todos tenemos excusas a la hora de hacer algo para el Señor, ¿no? ¿Y saben por qué apuntamos a esto? Porque esto debería ser como consecuencia de acercarnos al Señor. Vamos así con la mente a los distintos ejemplos que tenemos en la Biblia y encontramos que, por ejemplo, en el endemoniado gadareno, cuando él se vio sano, se vio limpio, se vio ubicado, ¿qué quería hacer? ¿Se quería ir a la casa a dormir? No, lo quería seguir al Señor y quería servir al Señor. ¿Qué hizo, cómo se llama el petizo? Zaqueo. Cuando conoció al Señor, él quería hacer algo para el Señor. Su corazón le decía, tenés que hacer algo porque has recibido mucho. Yo siempre me acuerdo de las palabras de David Cortés, que él siempre dice, yo he sido muy egoísta con el Señor porque he recibido mucho y le he dado poco. Esa es su palabra. Y esa es su condición de haber reconocido. Y hermanos,
a medida que más reconozcamos la gracia de Dios en nuestra vida, más deseos vamos a tener de servir, de hacer, no de solamente ser cristianos nominales, quiere decir de nombre. ¿eh? Es fundamental, hermanos, la vida del cristiano, tu vida como hijo de Dios o hija de Dios, o nuestra vida como hijo de Dios, se basa en las buenas obras también. Entonces, continuamos entendiendo esto. La palabra de Dios es clara, nos dice que por las obras nadie es salvo, porque la salvación es por gracia. Pero luego que nosotros conocemos a Cristo, la consecuencia de recibir de gracia es dar de gracia. ¿Pero qué dar? Dar servicio. Es servir al Señor, es apoyar al Señor. Hay cosas que Dios no se puede bajar del cielo a hacerlas, las tenemos que hacer nosotros. Entonces, toda congregación necesita de las hermanas de la iglesia. Toda congregación necesita de los hermanos de la congregación, de los jóvenes. ¿sí? Los jóvenes tienen un lugar muy importante en la obra del Señor. Es la acción, tremenda acción que pueden hacer. Hay muchas cosas para hacer, pero es cuestión de sentarse a pensar. O ahora con el tema de la pandemia estamos un poco más limitados, pero ¿cuántas cosas pueden hacer como hacen para ellos mismos, no? Por ejemplo, a través de este tema de lo que es la tecnología, ¿cuántas cosas pueden hacer? Mandar textos, mandar audios, mandar canciones, tratar de unir, tratar de preguntar a todos con un WhatsApp cómo andan. Bueno, qué lindo que sería, porque los jóvenes tienen muchas cosas para hacer y por allí no se dan cuenta, pero también deberían tener una enseñanza. Es importante nosotros no excusarnos en ninguna de todas estas cosas. Hay muchísimas excusas. Hoy hemos visto, vamos a ver algunas nada más, pero hay muchísimas excusas que me sirven a mí a la hora de hacer algo para el Señor. Aquí los negocios, el trabajo, los compromisos, siempre son una excusa para no hacer, para no estar, para no cumplir o para no lograr objetivos en la vida como cristianos. Entonces, esta excusa también es, por llamarlo así, la presión de los negocios o el amor a los tesoros que tenemos en el mundo o en la tierra. El cristiano debe cada día despegarse más de este mundo. El cristiano cada día debe renunciar más. Por eso San Lucas 9:23 dice la palabra de Dios, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hermanos, si queremos seguir al Señor, debemos renunciar a todas estas excusas. Debemos renunciar al egoísmo, debemos renunciar a la flojera, debemos renunciar a eso de sentirnos menos, no porque somos humildes, sino porque somos flojos. Se confunde muchas veces esta cosa que es la comodidad con que soy humilde. No, yo como soy muy humilde, que lo hagan los que saben. No. Yo como soy una persona tranquila, no, hay que hacer. Es importante hacer. No solamente es hacer, es vivir, pero hay que hacer obras. El cristiano dice que vivirá por fe, y la fe sin obra está muerta. Entonces es fundamental que nosotros entendamos esto, que si queremos seguir a Cristo, que si queremos agradar al Señor y que si queremos, en consecuencia de lo que hemos recibido de esa obra magnífica de Cristo en la cruz para nuestro favor, si queremos demostrar al Señor que estamos agradecidos, debemos empezar a quitar las excusas del medio. Todas las veces tenemos una excusa para no estar, para no hacer, para no cumplir, para no lograr los objetivos que Dios tiene en nuestra vida. Vemos una más. Por ejemplo, vamos a preguntar en esta hora, ¿cuál es tu excusa, hermano? ¿Cuál es tu excusa que utilizás como caballito de batalla a la hora de no venir a la reunión, a la hora de no orar, a la hora de no hacer el devocional, a la hora de no leer, a la hora de no tener el tiempo para el Señor? ¿Cuál es tu excusa? Estoy cansado, ¿sí? Vengo tarde de trabajar, me voy muy temprano a trabajar, no duermo bien porque tengo problemas, mis problemas son económicos, mi problema es la salud. ¿Cuántas excusas podemos tener? Entonces, en esta noche es importante que tomemos una reflexión y que pensemos si el Señor se merece que seamos así. El Señor no se merece, porque a la hora que el Señor lo buscaron, a la hora que el Señor entendió
que la única manera de ser salvo, el ser humano, era de que Él viniera, Él no puso excusas. ¿Se dieron cuenta? Nunca el Señor puso una excusa a la hora de hacer las cosas para el beneficio del ser humano. Nunca puso excusas a la hora de agradar al Padre. Entonces es importante pensar, Él se merece de mí esto, merece que yo sea tan flojo, que yo me sienta tan mal, me sienta tan bajo, que no tengo ganas de hacer nada. Bueno, es importante, hermanos. El servicio viene como consecuencia del reconocimiento de la gracia de Dios en cada uno de nosotros. ¿Sí? Fíjense que cuando Cristo murió y estaba dentro de los 3 días, dice que María fue a verlo al sepulcro y los discípulos estaban tristes y llorando. Marcos 16 lo relata bien. Y María fue muy de temprano, pero en la noche anterior, el día anterior, estuvo preparando con otras mujeres un perfume para llevarle. Y los hombres estaban deprimidos, angustiados, y estaban sentados o acostados. Miren, hermanos, también en un tiempo, muy bien lo explicó el hermano Patricio ayer, cuando dice que Felipe fue uno de los 7 que se eligió para servir a las mesas. ¿Y para qué es lo que hacía Felipe? Lavaba las ollas, hacía el fuego, cocinaba, servía. Y estaba cómodo así, ese era su servicio según él. Pero ¿cómo es que pudo ganar tantas almas después? Porque vino la persecución al cristianismo. Y él tuvo que salir corriendo, y en esa persecución y en ese momento difícil, él empezó a predicar el Evangelio. Hay hermanos que creen que tienen solamente, no, yo solamente sirvo para la cocina. ¿Ah? O solamente sirvo para ser maestra de escuela bíblica, o solamente lo que Dios me dijo es que yo puedo lavar los baños, nada más que eso. No, nosotros tenemos que ser útiles, ser activos en la obra del Señor, y ser activos para la obra, es decir, llevar el Evangelio. Y a veces, escuchen lo que les voy a decir, a veces yo no soy capaz de servir al Señor, apoyo al que es capaz. ¿Me entienden? Una vez me junté con Miguel Mora, que es uno de los cantantes de Los Fronterizos, y nos juntamos 2 veces con él. Y él, un amigo que tenemos en común, lo invitaba a su casa y hacía un asadito y cantaba esto, ¿no? Entonces él cantaba, él tocaba la guitarra y cantaba. Y entonces él le decía a otro que estaba al lado, le decía, el que no tira piedra, la junta. ¿Qué quería decir? Que si él no iba a cantar, que por lo menos le acercara un trago, ¿cierto? Y a veces nosotros decimos, bueno, yo no soy capaz de hacer otras cosas. Bueno, apoyar con algo, acercarle algo al hermano que lo pueda hacer, quizás en el medio, llevarlo, traerlo, apoyarlo, comprar algo. Ayer nos acordábamos ayer antes de ir con Eliana, estábamos hablando con Jael de lo que son los dones y el servicio al Señor, y le contábamos que nosotros hacíamos una obra en San Carlos, en el Camino San Carlos, en Córdoba, y íbamos con unos hermanos a un lugar muy pobre, muy humilde, tanto que andaban descalzos los chicos. Y entonces, ¿qué hacíamos? Hermanos ponían los vehículos, y otro hermano que trabajaba en la Lácteo, como Jorgito y otros hermanos más, yo mismo, y poníamos la leche, la juntábamos y la llevábamos para llevársela a los chicos. Otros hermanos compraban facturas, otros hermanos se disfrazaban de payaso, otros hermanos hacían, ¿cómo se llama?, los títeres, y otros hermanos cuando llegábamos allá le hacían el té en una casita precaria que tenían a una persona y le dábamos a los chicos, y así se acercaban a Cristo. Hay muchas cosas para hacer. Por allí yo me siento tan limitado porque yo quiero, no es porque no pueda. ¿Ah? El Señor no se merece que yo ponga en práctica este tema de las excusas. Y ahora vamos a preguntarnos algo. Vamos a leer, se me perdió el texto, San Juan 15:22. Vamos a apuntar si hay algún amigo que nos está viendo o nos está oyendo y que siempre le hemos hablado de Cristo y que siempre lo hemos invitado a que reciba a Cristo, a que reconozca que Cristo le amó de tal manera que le entregó su vida en la cruz del Calvario para que sea salvo, y siempre ha tenido una excusa para no recibir a Cristo. ¿Sí? Quizás es hijo de cristiano, quizás es amigo, quizás es un chico o una chica que van a la iglesia hace muchos años, quizás es una persona que se cree que porque es bueno o porque es buena ya le alcanza, pero quiero preguntar, ¿cuál es tu excusa para no recibir a Cristo?
¿Cuál es tu excusa para no abrir tu corazón a Cristo? ¿Cuál es tu excusa para que no reconozcas el amor del Padre hacia vos? A ver qué dice San Juan 15:22. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Ven, no hay excusa. No hay excusa para no recibir a Cristo. No hay excusa para no reconocerse pecador. Porque Cristo vino y Él claramente nos mostró lo que era el pecado y el costo del pecado. Por eso el apóstol Pablo dice, la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y este regalo es el que te ofrecemos siempre, no nosotros, no la iglesia evangélica. Es lo que te ofrece el Señor, es lo que te ofrece el Padre, es lo que te ofrece el Hijo muriendo en la cruz del Calvario, y es lo que te ofrece el Espíritu Santo haciéndotelo entender como en esta noche. ¿Cuál es tu excusa? ¿Por qué no venís a Cristo? ¿Por qué no abrís tu corazón? ¿Por qué no te estamos diciendo levanta la mano? Porque no tiene sentido. Hay muchos que levantaron la mano y se van a ir al infierno. ¿Sí? La palabra de Dios en Romanos 10:10 dice, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es importantísimo, querido amigo, querida amiga que estás escuchando, que tomes una decisión. No hay excusa, porque va a llegar el día cuando tengamos que darle cuenta a Dios y no va a haber una excusa válida delante de Él, porque Él lo conoce todo. Delante de Él no hay nada que se pueda ocultar. En una de esas tu excusa es miedo. ¿Tenés miedo a tu familia? En una de esas es miedo a tus amigos. Quizás te da vergüenza después cómo vas a hacer con tus amigos. Quizás tu excusa es que no te animás porque toda tu familia es de otra religión. Nadie, escúchenlo bien, ninguno, ni tus amigos, ni tus parientes, ni nadie más cercano va a tener que dar cuenta por vos delante de Dios. Por eso preocúpate por tu alma, preocúpate por vos y preocúpate de sacar las excusas del medio y darle tu corazón a Cristo porque Cristo viene pronto. Y si no le has entregado tu vida, ¿dónde vas a ir a pasar la eternidad? ¿Dónde vas a ir a la eternidad? Miren, nadie va a poder hacer nada desde la tierra por tu alma que esté en la eternidad. Por eso la decisión es tuya. ¿Cuál es tu excusa? La decisión es tuya. Miren lo que dice Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. ¿Qué quiere decir? El Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Sí? El Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. No hay forma de no poder entender que hay un creador. No hay forma de no poder creer y entender que hay un Dios salvador. Nadie, una bomba no puedo ordenar, sino destruir. Mucha gente cree que esto es fruto del Big Bang. Mucha gente cree que esto es fruto de la casualidad. No existe. Dios, en su amor, en su misericordia, creó al hombre, creó al mundo, lo ordenó y a su creación más perfecta que fue el hombre, cuando se perdió por el pecado, Él empezó a buscar siempre la forma de poder acercar al hombre nuevamente al lugar donde nunca tendría que haber dejado, que es estar cerca de Dios. En este momento, toda persona que no tiene a Cristo en su corazón se encuentra lejos de Dios. Y Él te está llamando. Quizás está en esta noche, en esta reunión, o quizás lo va a escuchar a través del audio, porque los grabamos a los audios. Y quizás lo vas a escuchar y estás escuchando y tenés esta excusa en tu corazón. ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir los muchachos del barrio? Se me van a reír. Quizás no estoy preparado. O quizás no sé cómo hacer para dejar todo lo que hacía antes. Una vez alguien me dijo, yo le decía, recibí a Cristo. Y él me decía, lo que pasa es que tengo que dejar muchas cosas todavía para poder recibir a Cristo. No, al contrario. ¿Se acuerdan el himno 117? Tal como soy, sin más decir, que a otro yo no puedo ir. Así como estás, Dios te está llamando. Así como está tu vida.
Dios está preparado para ordenarla, para limpiarla, si es que vos pones tu parte, ¿cierto? Si es que vos lo decidís así. Dios te bendiga, mi querido hermano y amigo.